palabra del Señor. El apóstol Pablo, hablando a los romanos, a este grupo que estaba allá en Roma, y les dice de la siguiente manera: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación ¿de qué? Aquí, de vuestro entendimiento. Y tenemos Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo. A veces estamos muy conformes con lo que pasa. Qué bueno lo que pasó hoy, qué malo lo que pasó hace 3 días, y así sucesivamente, como si las cosas vienen por azar. No, hermanos. ¿Y cuál es la idea de la reflexión, de pensar, de entender? Dice también: para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios promete cosas. Está muy de moda que hay mucha gente por ahí diciendo va a pasar esto, va a pasar lo otro, y a veces le creemos más a la gente y a los supuestos hombres o mujeres de Dios que a su palabra. La palabra más segura que tenemos, dice la Escritura, es esta. Amén. Y todo lo que no se conforme a la palabra, cuidado, posiblemente no venga del Señor. Las cosas que están ocurriendo tienen que tener un sustento en la palabra. Y si no tienen sustento en la palabra, pues tengamos mucho cuidado con eso. Entonces, es importante que nosotros, que fuimos creados a la imagen de Dios, lo imitemos. Si Dios reflexiona, si Dios piensa, si Dios analiza, aún sabiéndolo todo y nos lo da como ejemplo, nosotros fuimos creados a su imagen, imitémoslo. Vean lo que dice la palabra en Génesis capítulo 1, versículo 31. Comienzo desde el principio de la palabra, desde el principio de la Escritura, el comienzo en Génesis. Dice el versículo 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. ¿Qué se llama eso? Humanamente diríamos, aún el Dios todopoderoso, el Dios que lo sabe todo, el Dios omnisciente, analiza lo que ha hecho y lo evalúa. ¿Y qué dice el Señor? Y vio Dios todo lo que había hecho, y vio que era bueno en gran manera. ¿Ha evaluado usted lo que hizo en el año 2022? ¿Cómo lo vio? ¿Valió la pena? ¿No valió la pena? ¿Lo había planificado? ¿Simplemente las cosas pasaron por pasar? ¿Hubo algo más que usted pudo haber hecho? Es interesante. Veamos lo que nos dice el Salmo 119, el versículo 59. Dice el autor del Salmo a través del Espíritu Santo: consideré mis caminos. ¿Qué es eso? Reflexión. Consideré mis caminos y volví mis pasos a sus testimonios. Yo mismo como pastor me doy cuenta, y en la vida que he vivido, a veces yo voy muy rápido con ciertas cosas, soy bien hiperactivo en algunas cosas, quiero que las cosas ocurran ahora, y me preocupa mucho la gente que es tan pasiva, y pasa el año, no lo puede hacer hoy. Aun cuando viví tanto tiempo en África, que los africanos dicen: lo que no puede hacer hoy, lo hará mañana. Y lo que no puede hacer mañana, lo hará la próxima semana. Y lo que no hará la próxima semana, lo hará el próximo mes. Y lo que no hará el próximo mes, lo hará el próximo año. Y así sucesivamente, y al final nunca hacen nada. Eso me estresa. Yo no sé si usted reflexiona. ¿Qué es lo que dice acá? Consideré mis caminos y volví mis pasos a tu testimonio. Muchas veces tengo que reflexionar y darme cuenta que en la velocidad en que voy, perdón hermanos, pero es cierto, a veces hasta el Señor lo dejo por ahí, ¿va? Y tengo que regresar a ver dónde me desvié. Y a veces hasta que empezamos a darnos golpes. ¿Qué pasó, Señor? ¿No estabas en esto? Y a veces el Señor dice: bueno, usted estaba, yo no. Consideré mis caminos y volví mis pasos a tu testimonio. Este pasaje que leemos muchas veces en el Día de las Madres
En Proverbios 31, el versículo 27, el rey Lemuel, que era rey de la ciudad de Masa, este hombre que era descendiente del hijo de Abraham, el primer hijo de Abraham, ¿recuerdan quién era? ¿Lo recuerdan? ¿Quién era el primer hijo de Abraham? El hijo de Agar, que no era el hombre de la bendición, de donde supuestamente vienen los musulmanes. Dice la palabra que este chico era descendiente de él, la palabra nos lo enseña en eso. Quiero solamente ver algunos pasajes, un pasaje nada más. Este hombre parece que consagró su vida al Señor y de hecho por eso nos habla en el Salmo 31. Él era de los descendientes de Ismael. Y lo que nos enseña la tradición es que este hombre, su madre, le enseñó sus consejos. Y estos consejos que su madre le dio y que él siguió, le permitieron obedecer al Señor y caminar con el Señor en su tiempo. Así que cuando está hablando en Proverbios 31, está hablando de los consejos de la madre de Lemuel, el rey de Masa. Así que, amados hermanos, estamos viviendo tiempos cuando los hijos ya ni quieren escuchar a los padres. Los padres son ridículos, son gente que se quedó en el pasado, que algunos que no estudiaron, qué sé yo. Y permítame decirte que la universidad te va a dar ciertos conocimientos. Por los consejos de tu padre y de tu madre te van a permitir vivir para la gloria de Dios. Amén. Quiero volver un momento cuando pensaba que tuve la oportunidad de compartir con este chico, hijo de la hermana, nuestra amada hermana Raquel. Estuvo como unos 45 minutos conmigo en la oficina, hace como un mes y algo. Y parece que los consejos de su mamá no habían pegado tan fuerte. Eran más los consejos del mundo de lo que está ocurriendo. Tristemente la juventud hoy se han convertido sabios en su propia opinión. Y es cierto que los papás a veces por el intelecto de los hijos parecen ridículos, pero permíteme decirte que la palabra dice, honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida. Y aunque no sea un intelectual, hay sabiduría, hay bendición de Dios a través de él para tu vida. Amado hermano y hermana joven, piensa en esto. Esto debe ser la parte del análisis en nuestra vida que queremos lograr. La otra cosa que veo en este primer punto, el error o pecado no consiste solamente en hacer lo malo, porque se nos dice, y ahora todavía hasta los pecados más groseros son los pecados, supuestamente los pecados son las cosas más terribles que pasan. Pero permíteme decirte que todo es pecado. Matar a alguien como mentir es pecado delante de Dios. Amén. Pecado es lo que la Biblia dice, lo que Dios dice que es pecado, no solamente hacer lo malo, como adulterar, mentir, robar, engañar, matar, etcétera, sino también dejar de hacer lo bueno que nos corresponde como creación de Dios, como personas creadas a imagen de Dios y como cristianos hacer. Eso nos dice la Biblia. Santiago capítulo 4, versículo 17, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Lo repito para usted, porque a veces me dice mi esposa que voy rápido y que la gente no se da cuenta de los versículos y que ni aún Alvarito ahí los oye. Ahora le di una copia para que él pueda verlos. Vea lo que dice, al que sabe hacer lo bueno. ¿Quién es? ¿Quiénes son los que saben hacer lo bueno? Nosotros los cristianos. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué pasa? Le es pecado. Yo no sé si hay un montón de pecadores en la iglesia, hermanos. No lo estoy juzgando.
Una de las cosas buenas que podemos hacer es orar juntos. Tengo que decirlo con mucho dolor, somos una iglesia que no se une en esto. He visto otras iglesias a las 5 de la mañana, hay grupos, hay carros, ahí están orando. Yo espero que sea porque el Señor los motiva y no porque se les dice que si no oran van al infierno. No, tenemos que orar, hermanos, porque tenemos que buscar a Dios a través de la oración. Aquí hay dos hermanas que tienen el monopolio de orar. No, nadie tiene monopolio, pero que están los sábados a las 6 de la mañana, Florcita y la hermana Azúcar. Somos una iglesia. Y cuando falla Florcita solo viene la hermana Azúcar. Y si el pastor no está, llega la hermana Azúcar sola y ora. Dios se mueve a través de la oración de su pueblo, hermanos. Decía el pastor John Guichot que esta iglesia, la más grande del mundo, su fortaleza estaba en el grupo de hermanos que estaban en el monte alto, decía él, orando. Yo sé que usted ora en su casa, pero mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, en armonía, orando. Y todo lo que pidieres en mi nombre, de acuerdo. Yo no sé si lo que usted está pidiendo en su casa, yo estoy de acuerdo con eso. Pero cuando estamos juntos podemos presentar nuestras peticiones y venir delante del Señor. Ojalá que este 2023, hermanos, reflexionemos si hemos hecho bien, si estamos haciendo bien. Yo sé que usted está cansado y cansada, pero saquemos un tiempito para el Señor, porque sacamos tiempo para todo lo que es importante para nosotros. Aunque esté cansado, usted saca tiempo para las cosas que son importantes para usted. Eso demuestra delante de Dios, y Dios lo sabe qué posición ocupa Él en su lugar. Entonces, ¿qué es lo que dice el pasaje? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Quiero reflexionar sobre 3 parábolas rápidamente que el Señor mismo es Él quien nos la dio en Mateo capítulo 25. La conocemos, ¿verdad? Hemos oído hablar de la primera parábola que está ahí, del versículo 1 al versículo 13. ¿De qué está hablando? De las 10 vírgenes. Es una parábola. Y quiero leerlo rápidamente para ustedes. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. No dice es, será. La versión que yo tengo. Será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Hay muchas de estas cosas que no entendemos. Todavía en África se hace algo parecido con los matrimonios, pero en el pueblo de Israel se anunciaba la boda. En el Israel antiguo. La novia esperaba al esposo en su casa con sus doncellas que la acompañarían. Y el esposo vendría con una comitiva, con una caravana para llevar a la esposa al lugar donde se celebraría el matrimonio y la fiesta. Y los invitados tenían que caminar en esta caravana, porque los que llegaran después de que se entró, ya no se entraba más. No es acá, la puerta no estaría abierta, estará cerrada. Parece mucho al reino de los cielos. ¿Recuerdan lo que pasó en el diluvio? El Señor cerró la puerta del arca. Y estas doncellas, que eran 10, posiblemente amigas de la novia, que estaban esperando que el esposo llegara. El problema es que ellos no decían la hora. Estratégicamente no se decía la hora. Podía llegar temprano en la noche, podía llegar a mediado, podía llegar a medianoche o podría llegar en la madrugada. Todavía cuando estuvimos en África vimos esto. Pero estando en África, la esposa, la novia, es la que se trasladaba. Después de hacer algunas cosas como celebrar un rito de muerte en su familia, porque la novia sale de su familia, muere a esa familia para pertenecer a otra familia. Después de celebrar este rito, venía a veces de otra aldea en una caravana de noche con lámparas, porque ya no hay luz eléctrica ni nada de eso. Caminando, y era el esposo el que esperaba. Es un poco diferente. Ahí en una habitación, encerrado. Un familiar corre cuando la novia ya llegó a la aldea,
la toma en sus brazos, se la echa al hombro, corre con ella, abre la puerta, se la tira al cuarto al esposo, cierra la puerta, están casados. Suena raro, ¿no? Pero es así, son costumbres. Pero para que entendamos, en el pueblo de Israel eran estas las costumbres. El esposo venía a cualquier hora. Y sigo leyendo entonces, para ustedes, dice que tomaron sus lámparas y salieron para recibir al esposo. 5 de ellas, vea lo que dice la Biblia, fueron prudentes. Cuando pensamos en lo que significa prudentes, las personas que piensan lo que puede ocurrir, lo que puede pasar, están previniendo cosas, no va solamente al azar. Y 5 de ellas usa otra palabra y otro adjetivo, fueron insensatas. ¿Qué es la persona insensata? Esa que no planifica, que no hace un análisis, que la vida va como vaya. Y sigue diciendo el pasaje, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas y tomaron también un refuerzo, llevaron un poco más. Porque no se sabía que ahora el esposo podía llegar. O sea, el tanque de una lámpara, y tenía que estar encendida siempre, podía durar algunas horas. Pero después de unas horas iba a terminar. Y no se sabía cuándo este esposo venía, y tal vez lo hacía intencionalmente, qué sé yo. Juntamente con sus lámparas. Versículo 5. Y tardándose el esposo, cabecearon, ¿cuántas? Todas. El mundo trae dificultad, hermanos, y situaciones difíciles para todos, no solamente para algunos. Por eso es que tenemos que estar preparados y ser prudentes. ¿Y cuántas se durmieron? Todas se durmieron. Porque el esposo tardaba. No quiero leer todo el pasaje, ustedes lo pueden ver. Y a la medianoche se oyó el clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, arreglaron sus lámparas, pero se dieron cuenta que algunas se les estaban ya apagando. Ya no había aceite. ¿Y qué fue lo que hicieron? Dice que entonces, versículo 8, las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite para nuestras lámparas. ¿Qué está pasando con sus lámparas? Se apagan. Cuando venimos a la vida cristiana hay algo que la Biblia habla del primer amor que debe estar siempre. Las cosas más bonitas son los creyentes cuando se acaban de convertir, están con mucho gozo, le hablan a todo el mundo, hasta dicen cosas que no deben de decir, pero sale de su corazón, están siempre como antes. Los que recuerdan, antes había culto todos los días. Y todos los días viene. Yo recuerdo cuando nosotros nos convertimos, teníamos hijos, no teníamos carro en ese tiempo. Mi esposa cargaba un niño de brazos, yo cargaba otro y arrastrábamos otro. Todos para la iglesia. Y sentir no ir a la iglesia era sentir casi culpa. Ahora, hermanos, con dificultad venimos los domingos y los jueves casi no hay nadie, uno que otro. Estamos ocupados haciendo cosas. Hemos perdido, yo no sé si el primer amor o el interés o algo ha ocurrido. Yo diría que se nos puede acabar el aceite de la lámpara, la reserva. La tomamos del Señor a través del Espíritu Santo. Mas las prudentes respondieron, para que nos falte a nosotras y a usted, nadie puede compartir, hermanos, su reserva espiritual con nadie. Ni tu mamá, ni tu papá, ni tu amigo, ni nadie. Es algo que debe cultivarlo usted con el Señor. Cuando lees la Biblia, cuando oras, cuando le buscas, esa relación que tienes con Él. No con los hermanos. Podemos tener reuniones alegres y toda esta cosa. Eso está bien. Pero esa vida personal, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá como una añadidura. Pero ¿qué pasó? Ellas corrieron a ver cómo solventaban el problema, porque uno de los requisitos es que tenías que tener una lámpara encendida, si no, no podías participar de la comitiva y de la procesión para llegar al lugar donde se celebraba la boda. Y ellas volvieron, y cuando volvieron,
Corrieron posiblemente al lugar, pero la puerta se había cerrado. Esto nos da un ejemplo, esta parábola, de lo que va a pasar con el Señor. No podemos vivir vidas indiferentes. ¿Qué dije antes? Tenemos que vivir como si el Señor viniera hoy. Pero tenemos que planear que puede durar un tiempo. Tenemos que planificar qué va a ocurrir con los hijos, con la familia, con el trabajo, con la casa, una serie de cosas que como cristianos nos corresponde hacer. ¿Qué dijo el Señor? Y el Señor vio todo lo que había hecho y vio que era bueno en gran manera. Estamos reflexionando la vida, lo que hemos pasado hasta ahora. ¿Cuántos años tienes de convertido? ¿1 año, 10 años, 15 años, 20 años? ¿Qué has hecho durante esta vida? ¿Cuántas personas le has hablado de Cristo? ¿Cuántas personas han venido a Cristo por el mensaje que le ha dado? Si tienes que hacer un evalúo de la vida cristiana, o solamente has estado allí vegetado. Eso es personal, un análisis. Y cuando llegaron, la puerta se había cerrado. ¿Y qué es lo que le responde el novio que ya está dentro en la fiesta? Versículo 11, después vinieron todas las vírgenes diciendo, Señor, ábrenos. Mas él les dijo, de cierto, os digo, ¿qué les dijo? Yo no las conozco. Qué triste será si cuando llegues a la presencia del Señor, el Señor te diga, no te conozco. Bueno, por varias razones. Puede ser que nunca fuiste cristiano, solamente fuiste un religioso o una religiosa. Puede ser que yo sí creo que algunos sí estarán allá y no recibirán nada. Pero no nos atengamos a eso, hermanos. Si amamos al Señor, vivamos para Él cada día. Pero tenemos otra parábola que está allí, que es la de los talentos, ¿recuerdan? A uno se le dieron 5 talentos, se los dio su Señor. Se los confió. Dios ha confiado dones y talentos a cada uno de sus hijos. ¿Has reflexionado cuál es el don o el talento que Dios ha puesto en tu vida? Ese talento no es tuyo, es del Señor y de la iglesia. El Señor te lo ha dado para la iglesia. Si no lo estás poniendo en práctica, le estás robando a la iglesia y le estás fallando al Señor. Porque no es para ustedes, hermanos. Los dones son para la iglesia en la vida de los creyentes. A unos se le dieron 5, hay creyentes que tienen muchos dones. A otros se le dieron 2 y a otros se les dio solamente 1. Un día el Señor, su amo, vino a pedir cuentas. Un día el Señor volverá otra vez. Pero si el Señor no ha vuelto, tu vida y la oportunidad que tienes de funcionar con esto termina cuando mueres. Se acabó. Tanto a los que se le dio 5 como a los que se le dio 2 como al que se le dio 1, se le pidió cuál responsabilidad. No el 50, no el 30, no el 40. Se le pidió una responsabilidad del 100%. El 100% para el que recibió 5 no era igual del 100% para el que recibió 1, pero para el que lo estaba pidiendo, Dios no pide menos. El que recibió 5, ¿qué hizo? Se puso a trabajar. ¿Y qué dice la palabra? La palabra nos dice que cuando el Señor vino, le dice, Señor, aquí están tus 5 talentos que me diste. Y yo gané 5 más. Aquí están, te entrego 10. El Señor le dijo, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, pero sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Al que se le dieron 2, también vino y dijo, Señor, aquí están tus 2 talentos. Y aquí están 2 más que gané en este tiempo, que los tuve en mi mano. Y le dijo las mismas cosas. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y luego vino el que recibió 1. Todos recibieron. Dios va a dar conforme a tus capacidades. No esperes que Dios te dé lo que no puedes hacer. Dios te dará conforme a tus capacidades, amado hermano. Y también dice la Biblia que el que mucho se le da, mucho se le demandará. Y el que recibió 1 dijo, Señor, yo sé lo que tú eres.
Voy a parafrasear un poco, que no aguantas nada. Que eres estricto. Que recoges donde no sembraste. Por lo tanto, tuve miedo de fallarte. Hay muchos creyentes que tienen miedo de fallarle al Señor. Yo prefiero creyentes en la iglesia que cometen errores tratando de glorificar al Señor y no personas que están sentadas y que no hacen nada durante toda su vida. Es mejor solventar y corregir los errores de los que cometen errores tratando de servir al Señor y no los que están ahí sentados que no se mueven. ¿Y qué le dijo el Señor a este otro? Le dijo, siervo malo. Así lo llamo, siervo malo y negligente. Si sabías quién soy, por lo menos hubieras puesto a trabajar el don que puse en tu mano, pero ni eso hiciste. Porque él dijo, yo fui y lo escondí para que no se perdiera, para entregárselo completito, lo enterré. Aquí lo acabo de sacar, aquí está. Por lo menos lo hubieras puesto a trabajar, lo hubieras dado a los banqueros. Y cuando yo hubiese venido, hubiera recogido por lo menos los intereses. Reflexiona, ¿tienes algún don de parte del Señor? ¿Está enterrado? ¿Está guardado? ¿No quiere fallar el Señor? Deja que ese don que Él te dio trabaje Él. El Espíritu Santo lo usará, pero vas a tener que dar libertad. Entonces, ¿cuál fue el pecado? El pecado, ¿alguno de estos se robó la plata? Por así decirlo, si tomamos plata o lo que fuera, ninguno se la robó. ¿Alguna de estas 5 vírgenes o las 10 vírgenes hicieron algo malo? No, simplemente dejaron de hacer. Y acá el pecado fue dejar de hacer, no hacer malo. Nosotros tenemos la costumbre que solo el que hace mal, y a veces tenemos muchos creyentes ahí porque hicieron una serie de cosas. Permítame decirle que la iglesia tiene que aprender a perdonar. Está bien que ponga disciplina, pero tenemos que reincorporar a aquellos que han fallado y darles otra oportunidad, vigilante con la ayuda del Señor, animándolos para que cada día sean mejores, para que empiecen a llevar frutos. Y el Señor prometió limpiarlos para que lleven más frutos. El Señor no prometió hacer nada por los que no hacen nada. Los que no hacen nada son ramas muertas que serán cortadas y echadas fuera. Y luego, en el mismo capítulo 25, que es para el último tiempo, no lo voy a leer, está el juicio de las naciones. Esta parábola de los cabritos y las ovejas. ¿Y cuál es la recriminación del Señor cuando vengan ante el trono de Dios? ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Qué hicieron de malo? Tuve hambre, ¿y qué hiciste? Y no me diste de comer. Tuve sed, y no me diste de beber. Estuve en la cárcel, ¿y qué pasó? Y no me visitaste. Esto los convirtió en cabritos. Y al final les dice, apartados de mí, y usa una palabra, malditos. Yo no estoy pensando que está ocurriendo con la iglesia del Señor. Pero tenemos que reflexionar. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué ha pasado con tu vida en 10 años, en 5 años, en 3 años, en 1 año o en algunos meses? A veces la gente más negligente, más activa es la gente que acaba de entrar, que quiere servir, que están dispuestos, y a veces no. Yo estoy dispuesto a darle la oportunidad a muchos que un día se fueron y están volviendo. Son hijos o hijas de Dios, son parte de la iglesia. Aquí no estamos para juzgar a nadie, queremos trabajar todos juntos, amén. La obra es del Señor, no nuestra. La segunda cosa, después de hacer este análisis, tenemos que tomar una decisión. Tenemos que tomar decisiones. Dios nos anima a tomar decisiones. Yo quiero que veamos rápidamente lo que dice Deuteronomios, el capítulo 30, el versículo 15. Dios
está hablando a través del Espíritu Santo por su siervo Moisés para su pueblo Israel. Dios habla a través de su palabra también para nosotros hoy. Y esta palabra no es solamente para ellos, también es para nosotros hoy. Dios nos está motivando, nos está animando a que hagamos, a que tomemos decisiones. Hay decisiones que no las toma Dios, que las tiene que tomar usted. Dios le dio libre albedrío, que las tengo que tomar yo. Hay cosas que ni siquiera Dios lo va a hacer, ni lo puede hacer. ¿Sabe por qué? Porque Dios no puede contradecirse a sí mismo. Dios no puede negar su palabra. Dios lo estableció y Dios no puede forzarte a lo que tú no quieres. Yo he dicho que hay gente que nunca se va a salvar. ¿Por qué no quieren salvarse? Dios sabía que nos iban a salvar y por eso dijo: fuimos escogidos según el previo conocimiento de Dios. Primera de Pedro. Voy entonces a leer lo que dice este pasaje. Deuteronomios capítulo 30, el versículo 15. Mire qué interesante lo que nos enseña la palabra del Señor para usted y para mí como iglesia, pero como persona, como hijo de Dios, como miembros de esta iglesia, como redimidos por la sangre de Cristo. Está en estos cantos que cantamos, que Él nos salvó por su gracia, que Él nos liberó, que Él no nos dio lo que merecíamos, pero que nos corresponde a nosotros ahora que somos libres. ¿Libres para qué? Versículo 15 dice: mira, yo he puesto delante de ti. ¿Qué he puesto delante de ti? Le está diciendo a Israel que ha puesto delante de la iglesia bíblica Betel: la vida y el bien. He puesto delante de ti la vida y el bien que debes hacer. Pero también dice: he puesto la muerte y el mal. ¿Y qué dice el versículo 16? Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios y que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos y sus estatutos, sus decretos, para que vivas y seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra en que entras a tomar posesión de ella. Queremos que Dios bendiga nuestra familia, queremos que Dios bendiga nuestro trabajo, queremos que Dios bendiga nuestra casa, queremos que Dios nos guarde. Pero pensamos que eso es un privilegio que tenemos. Eso es parte de la cultura. Se lo voy a decir por qué. Hemos cambiado muchísimo. Cuando éramos niños, seguro Julito y los otros recuerdan, nuestros papás nos llevaban a trabajar desde niños. Yo recuerdo que yo iba a trabajar dormido. A las 4 de la mañana me llevaban ahí a hacer rondas y qué sé yo. Iba medio dormido. Nos enseñaron a luchar y a trabajar y a ser responsables. Hoy, ¿qué ha pasado? Nuestros hijos son los niños mimados de papá y mamá, que a veces ni tienen, pero le dan todo lo que tienen, hasta pagan sus deudas. Pagamos sus deudas. No importa la hora que duerma. Y las mamás salen a defenderlo. No maltrate al niño. No limpia, no trabaja, no hace nada. Le estás arruinando la vida a tu hijo y a tu hija. Un día te vas a morir y ya no estarás. Y no le enseñaste a vivir. Y nadie lo va a llevar para su casa y a darle lo que tú le das. Terminará en la calle, o terminará en la cárcel, o terminará arruinado. Amemos a nuestros hijos y mostrémosles el camino. Enseñémosles, guiémosles para que sean de larga vida. Yo he puesto delante de ti, yo he puesto, dice el Señor, delante de ti. Escoge pues. ¿A quién le corresponde escoger? A usted y a mí. ¿A quién le corresponde escoger qué lugar va a tener esta iglesia en la ciudad de Orotina y en Costa Rica? A nosotros como iglesia, a todos. A veces tenemos otro asunto. Bueno, que lo haga el hermano, que lo haga la hermana. Mi profesor en el seminario decía palabras como esta. El hermano Guillermo Brown: la iglesia camina sobre los hombros de gente cansada. ¿Escuchó?
La iglesia camina sobre los hombros de gente cansada, que trabajan, que oran, que lo hacen todo. Porque los demás están descansados, chupando rueda. Pero quieres que Dios te bendiga. Tenemos que reflexionar. Tenemos que pensar, tomar decisiones. ¿Qué va a pasar? Qué triste, hermanos, cuando la gente nos llama para que oremos por su hijo, por su hija, que tal vez está en pasos de muerte ya. Tiene años de vida, 20, 30 años y posiblemente con una situación terminal, para que reciba a Cristo ahora. Pero nunca hiciste nada para que Él lo recibiera y tal vez ni consciente está. Tuviste toda una vida para trabajar con Él, para formarle. Eso es amor, eso no es amor. Nunca tomaste la decisión de amar a tu hijo, a tu hija o a tu familia. Y ahora quieres que uno haga el milagro. Dios lo sabe todo, Dios no puede ser burlado. Es demasiado tarde. Por misericordia, Dios podría hacer algo, pero eso le corresponde a Dios. Perdiste la oportunidad de verle caminar contigo, de verle servir al Señor. Yo alabo a Dios, los jóvenes que veo sirviendo al Señor comprometidos, con ganas. Yo me imagino que sus padres están felices, ¿no? Se sienten gozosos de verles que están involucrados sirviendo al Señor. Que si no le pudieron dejar una herencia material, le están dejando la herencia más importante, que es la del reino de los cielos, al conocer a Cristo. Tenemos que tomar, mira, yo he puesto delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Escoge. Esta es una decisión que le corresponde a usted y a mí tomar. ¿Y qué más dice el Señor? No es un imposible. No es imposible lo que Dios pide, que le amemos, porque Él derramó su amor a través de su Espíritu Santo en nuestros corazones. Romanos capítulo 5 dice que el Espíritu Santo fue derramado en nuestros corazones, nos dio la capacidad de Dios de poder responder a este amor que Él nos mostró primero. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que no podemos decir que no podemos amar a Dios y toda esta cosa porque es algo imposible, solo Jesús podía hacerlo. No, hermano, el Espíritu Santo está en usted si sos cristiano. Y si le das libertad al Espíritu, lo que el Espíritu va a hacer es que empieces a amar a Dios en tu vida, en tu andar. Y si no estás amando a Dios, es porque tienes al Espíritu Santo ahí en un rincón, marginado. Le has dicho, cállese, usted no se mete en esto. Esto es mi vida. Yo he puesto delante de ti la vida y el bien. Escoge, no es un imposible. El Señor nos dio las herramientas, nos dio la capacidad y nos puso lo imposible que fue su Espíritu Santo y puso su capacidad y su voluntad en usted y en mí. Así que no podemos venir un día delante del Señor diciéndole, no fue mi culpa. Razón por la cual, ahí donde estamos en ese pasaje, el capítulo 30, el versículo 11 al 14, vea lo que dice la palabra del Señor. Nos dice de la siguiente manera: cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios, en el lugar que Él escogió, les leerás esta ley delante de todo Israel, a oído de todos ellos, la palabra del Señor. No solamente estamos acá para predicar la palabra, usted debe ir a su casa y estudiar todo esto otra vez y meditar la Biblia, no tenerla solamente para el domingo, hermanos. Si usted come todos los días para sostenerse con salud y con fuerza, necesita alimentarse de la palabra cada día. Si no, se va a poner anémico espiritual. Harás congregar al pueblo, varones, mujeres, niños y tus extranjeros para que estuvieran en tu ciudad, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de la ley. Dice la Biblia que es la palabra de Dios la que nos edifica. ¿Cómo irán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados?
Y esto va a producir frutos, como dice Romano, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Tomando el Salmo, porque esto lo provoca la palabra del Señor. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que vivieres sobre la tierra donde vais a pasar el Jordán para tomar posesión. Dios estaba hablando a Israel, esto tienen que hacer porque si no lo hacen van a fracasar. ¿Qué ocurrió con Israel? Tenemos un ejemplo, hermano. Israel fracasó siempre porque fue desobediente. Dios le llamó duros de servir. ¿Qué quiere decir? Servir de esta parte que está acá. Nunca quisieron agachar la cabeza para que Dios lo guiara. El orgullo. Y dice el versículo 14, y Jehová dijo a Moisés, he aquí, se ha acercado el día de tu muerte. Llama a Josué y esperad. Perdón, estoy leyendo en el versículo 31, es el versículo 30, el 14. Dice la palabra del Señor. Porque muy cerca está de ti la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Y luego les da la propuesta. Mirad que yo he puesto delante de vosotros. Los judíos pensaban que pasar el mar en aquel tiempo era un imposible. Para nosotros hoy ir por el mundo no es difícil. Te montas en un avión y le das vuelta al mundo en unas pocas horas, unos pocos días. En aquel tiempo era un imposible. Dice el Señor que este mandamiento no está ahí en el cielo para que alguien vaya al cielo y lo traiga. No está al otro lado del mar. Muy cerca de ti está la palabra. Tenemos la Biblia de todos los gustos. Antes, los que recuerdan que tenemos más edad, se leía la Biblia antifonalmente. ¿Recuerdan qué significa antifonalmente? El predicador o el que está al frente o el que está dirigiendo los cantos lee un versículo y la congregación lee otro. Hoy no podemos hacerlo, ¿sabe por qué? Porque tenemos todas las versiones habidas y por haber y diferentes. Y son distintas. Si yo empiezo a leer antifonalmente con ustedes, el versículo que sigue posiblemente está presentado de otra manera. Tenemos las Biblias para todos los gustos, los colores, para jóvenes, para mujeres, para hombres, qué sé yo. Así que muy cerca de ti está la palabra para que la cumplas. Decisión. La decisión que usted y yo tenemos que tomar. Dice el versículo 11, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, no está lejos. No está en el cielo para que lo digas. ¿Quién subirá a nosotros para que nos lo traiga? No, está ahí. Lo tienes en la casa. Lo tienes en la palabra, en tu Biblia, así que la lee. Y quiero ir al tercer punto para terminar. Hemos tomado una decisión, si es que la tomamos, y ahora sí, metas. ¿Cuáles son las metas? El objetivo que queremos lograr es la meta. A veces decimos, Señor, aquí estamos, listos para lo que tú quieras. Úsanos como tú quieras, pero no pasa nada. Úsanos, Señor, aquí estamos, pero no pasa nada. Dios conoce tu corazón. Dios no va a darte algo en lo que no vas a comprometerte. Primeramente, nuestra fe necesita acción de parte nuestra, de parte suya. Necesita acción. Para que no nos pase los ejemplos de estas parábolas que vimos, las 10 vírgenes y 5 fueron insensatas, para que no nos pase lo de los talentos y no nos pase lo que ocurrió en el juicio de las naciones. No hicieron nada malo, solo dejaron de hacer lo que le correspondía. Entonces, ¿qué fue lo que dijo Santiago? ¿Recuerdan? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué pasa? Peca como el que fuma marihuana, como el que roba, como el que miente, como el que adultera, como el que hace todo esto. Para Dios pecados son pecados. Tan pecado es matar a alguien como mentir, como adulterar, como engañar, robar o quedarse con o hacer chisme o lo que sea. Pecado es pecado. Si desde que nacimos hasta que morimos solamente hubieras mentido una vez y no tienes a Cristo, vas al infierno por eso. Pecado es pecado.
Qué interesante, ¿no? Entonces, en esto necesitamos acción. Yo pongo delante de ti, no somos máquinas, hermanos, no somos robots, somos personas. Tenemos que tomar decisiones. Génesis 2:15 dice que cuando Dios creó a Adán y a Eva, le comisionó, antes del pecado, le comisionó a Adán. Dios confía en Adán y le dijo, aquí está mi creación, la pongo en tus manos. Ve cómo llamas a los animales, toma decisión. Solamente te pido una cosa, he puesto el árbol del bien y del mal y el árbol de la vida. Te pido, este árbol del bien y del mal es mi autoridad, lo que yo represento para ti. Con él no te metas, no lo toques. Come del árbol de la vida. Come todos los árboles más pero este es lo que me demuestra cuánto me respetas, cuánto me amas, cuánto significo yo para ti. Si tú me respetas, si tú me obedeces, es porque me amas, no vas a tocarlo. Todo el resto puedes hacerlo. El huerto, la creación la pongo en tus manos. Yo confío en ti. ¿Sabe una cosa? Dios le ha confiado a la iglesia Betel y a todas las iglesias que están aquí, le ha confiado Rotina. Usted y yo tenemos una responsabilidad por esta ciudad y por el mundo también, pero por esta ciudad donde vivimos. Tienes responsabilidad por tus hijos, por tu esposo, por tu esposa, por tus vecinos, por cada uno de ellos. Tienes una responsabilidad. ¿Cómo van a oír si no hay quienes predican? Y no es pararte como me paro y a dar un discurso. Con tu vida, con tu ejemplo, tienes que mostrarle. Y a veces soportando ciertas cosas, aguantando, por así decirlo, para mostrar el amor de Cristo. No es poniéndole la olla en la frente ni en el sartén. Bueno, tal vez es lo que deberías hacer, pero humanamente, pero no. Tenemos que amarle y mostrarle el amor cristiano. Dios le confió esto a Adán, pero Adán falló. Adán le falló al Señor. Dios le dio dirección y consejo. En el versículo 16 del capítulo 2 de Génesis dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de este árbol podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comeres ciertamente morirás. Cuando venga, dice San Juan, capítulo 16, versículo 13, cuando venga, dijo Jesús, el Espíritu Santo, el Espíritu verdad, Él os guiará. Tenemos al Espíritu Santo. ¿Nos está guiando el Espíritu Santo o nos estamos guiando nosotros mismos? ¿Cuál es la meta? ¿Qué meta tenemos para este año? ¿Yo voy a decidir por mi vida o voy a dejar que Dios decida? A veces decimos, sí, Dios decide. Pero me parece como cuando se estén en el noviazgo, ¿verdad? Jóvenes, hay que orar al Señor. ¿Te gusta este o esta? Ya lo decidiste, ahora vienes al Señor para que el Señor le ponga la firma. Oren al Señor para que Dios haga su voluntad, pero quiero este. Eso no es dejarse guiar por Dios. Yo soy de los pastores antiguos que creo, antes de que empieces, dicen es que el mundo ha cambiado. Sí, es cierto, el mundo ha cambiado, ha evolucionado. ¿Recuerdan lo que pasó con el caso de Rebeca e Isaac? Isaac no tenía ni novia, había que buscarle una esposa. Yo creo que tenemos que empezar a buscar esposo y esposa en oración. Pídele la esposa, pídele el esposo al Señor en oración, antes de que te lo busques tú. Si usted se lo busca, se va a encontrar, decía el hermano Luis Palao, cuando vivía, decía él, hay 7 personas tal vez con las que puedas tener una buena relación, pero hay solo una, que es tu costilla o sos la costilla de alguien. Pero para esto hay que orar al Señor. Alguien diría, pastor, ridículo, primero hay que conocerle, ver qué hace, una serie de cosas, ni le conocemos porque nos enamoramos. Yo veo tantos padres acá que sufren, dicen, mi hija se enamoró de un vago que ni trabaja, fuma drogas y una serie de cosas, pero está enamorada. A veces abuso y le digo a las muchachas sobre todo, cuando comienzan, empieza a ver qué te ofrece, tiene un trabajo, cómo te va a mantener, o va a ser un gigoló que tú vas a mantener.
Pero yo no quiero. Ok, yo no sé si se vive de amor. Dejemos que Dios nos guíe, somos cristianos, somos pueblo de Dios. Imitemos al Señor. Fíjate una meta. Eres joven. ¿Qué meta tienes? ¿Qué vas a estudiar? Empieza a orar, busca dirección del Señor, busca consejo. ¿No te has casado? Empieza a orar al Señor, busca consejo. Pídele al Señor un esposo, una esposa. ¿No tienes trabajo? Pídele al Señor que te dé ese trabajo. Deja que el Señor te guíe. Él ha puesto el Espíritu Santo en nosotros para que nos guíe, para que nos oriente, para que el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, dijo el Señor. He aquí, hemos visto que toda la creación le fue confiada a Adán. Eso dice el versículo 19 y 20 del capítulo 2 de Génesis. Ya no lo voy a leer, ustedes lo pueden leer. La convicción que debemos tener en estas metas que tomamos. Que nada puede desviarnos de la decisión tomada. La meta más importante es Jesús. Antes de tomar cualquier otra meta, toma la meta de caminar con el Señor siempre. Yo le dije un día al Señor estas palabras y se las sigo diciendo. Señor, yo no sé si me puedo mantener firme, yo no sé. Porque no puedo confiar ni en mí mismo, confío en ti. A veces escuchamos que decimos, tómese de la mano del Señor. Cuando las cosas se ponen difíciles, te vas a soltar, ¿cierto? Te vas a soltar. Yo preferí decirle al Señor estas palabras, Señor, yo no quiero tomarme de ti porque soy débil. Yo te autorizo, tómame tú. Y si me tienes que llevar a rastra, llévame. Pero por favor, nunca me sueltes. Nunca. Yo siento que a veces me he arrastrado, pero sigo firme. La primera meta que debes tomar este año 2023 es, Señor, si no he estado firme, tómame. Yo lo pongo todo a tus pies y camino para ti. Dice Lucas capítulo 9, versículo 51. Cuando se cumplió el tiempo, que era el que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Jesús el hombre. Llegó el momento. Había pasado un tiempo lindo, el año de popularidad, milagros, gente siguiéndole, multitudes. Luego vino el año de pasión, cuando mucha gente lo dejaron, ya no caminaban con él y Jesús ni entraba a la ciudad porque querían matarlo. No había llegado el tiempo del Señor. Pero cuando Dios le dijo el tiempo ya, afirmó su rostro para ir a la cruz del Calvario. ¿Fue fácil? No fue fácil. Su última oración allá en Getsemaní. Su sudor, yo pienso que la parte emocional del Hijo de Dios era tan tremenda que su sudor eran como gotas de sangre. Y le dijo al Padre, Padre, en su humanidad, si es posible que esta copa, que este sufrimiento, el Señor sabía lo que le esperaba en la cruz y en las manos de los romanos, porque su pueblo lo había entregado. Pase de mí, pero hágase tu voluntad. Y fue a la cruz. ¿Cuántas veces sabemos, hermanos, que pueden venir cosas difíciles por el nombre del Señor? ¿Cuál decisión vas a tomar? ¿Vas a tomar la decisión, la meta de seguir lo que es mejor o seguir lo que Dios quiere? ¿Vas a tener que dejar tal vez tu trabajo porque Dios te está llamando? ¿Vas a tener tal vez que entregar una serie de cosas, tiempo, pasión? Para mí este año 2023 hay una serie de cosas en mi vida, en mi ministerio, que no sé cómo las voy a cumplir. No sé, hermanos, se los digo honestamente, no sé si voy a poder, pero sé que si el Señor me las ha puesto, Él lo hará. Y le he dicho, Señor, heme aquí. Reconozco que soy débil, que soy incapaz, que no lo puedo hacer todo. Pero si tú dices, está. Y me han cargado una serie de cosas por las cuales pido oración. Soy el pastor de la región y tengo 13 pastores bajo mi responsabilidad. Empiezo la formación de un grupo de pastores a nivel nacional a partir de febrero.
y soy el pastor de esta iglesia y estoy cansado. ¿Le voy a decir no al Señor? Solo pido sus oraciones. Seguramente me va a tener que llevar a rastra, pero quiero que Él me tome. Quiero caminar con Él. La iglesia no es mía, es de Él. Es Él quien le llevará a ustedes de victoria en victoria. Tenemos un retiro para ahora y he invitado a algunos líderes y estoy esperando que me contesten si pueden o no. Yo sé que va a ser difícil, todo el mundo está ocupado, pero tenemos un retiro de pastores en Río Naranjo y líderes por 3 días para ver qué quiere Dios para IBC en este año. Y creo que voy a estar. Bueno, voy a estar si el Señor no me lleva antes. Pero yo quiero que usted camine no conmigo, camine con el Señor. Porque si Dios le ha puesto a usted como líder en esta iglesia, hombre o mujer, Dios te ha dado una misión. ¿Has decidido ponerlo como una meta? ¿O siempre habrá alguien que lo pueda hacer? ¿Qué vamos a hacer, hermano? Este 2023 es un reto. Para algunos comienza triste, como la hermana Raquelita está llorando ahorita. Para usted y yo tenemos todavía salud y un poco de fuerza. ¿Qué vamos a hacer? ¿La vamos a conservar o se la vamos a entregar al Señor? Heme aquí, Señor. Envíame a mí, dijo Isaías. Úsame en tus almas a salvar. Póngase sobre sus pies, amado hermano y hermana. Y tenga un momento usted ahí con el Señor, en su corazón. Piense, va a tomar una reflexión de lo que ha hecho hasta ahora, de lo que Dios le ha permitido hacer, lo ha logrado, no lo ha logrado. Ese análisis que usted ha hecho, ¿qué puntaje le da humanamente? ¿Le gustaría tomar una decisión? Eso es entre usted y Dios. Eso no tiene que hacerlo conmigo ni con nadie, eso es entre usted y Dios. ¿Le gustaría fijarse metas para este año 2023? ¿Podrá lograrlas? No se sabe, pero si Dios las está poniendo en tu corazón, Él te ayudará. Yo tengo metas, amado hermano. Yo mismo no sé si las puedo lograr, pero sé que tengo un Dios grande y en mi debilidad le digo al Señor, heme aquí. Úsame en tus almas a salvar. Una pasión es predicar cada día, por lo menos cada día compartirle a alguien mi fe. Dios no me llamó a ser convertidos, me llamó a predicar y cuando se conviertan, sí, tengo una responsabilidad de discipular. Pero sabe una cosa, hermano, la carga, la formación de líderes, el discipulado en esta iglesia, para mí es imposible hacerlo solo. Necesito que Dios levante hombres y mujeres comprometidos. Hay una formación para líderes de SEAN ahora en febrero en IBC. Necesitamos que Dios levante líderes que se comprometan y le digan, Señor, heme aquí. Pastores en potencia. Dios, aquí está tu iglesia. Esta iglesia que fue la primera que fundaste en este lugar y que se ha mantenido firme hasta el momento. Señor, esta iglesia Orotina tiene una gran responsabilidad con esta comunidad, con este cantón y también con Costa Rica. Señor, un día vamos a tener que venir delante de ti y entregarte cuentas. Y posiblemente el Señor, yo espero que no nos diga, tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, estuve en la cárcel y no me visitaste, estuve enfermo y no hiciste nada. Cuando estoy hablando de enfermo, no solamente hablo de enfermedad física, puede ser una enfermedad espiritual, emocional. ¿Cuánta gente se ha ido y se ha apartado del Señor?
Bueno, ese es trabajo del pastor. No, hermanos, ese es trabajo de la iglesia. Padre, bendice esta iglesia. Ayúdanos, Señor, para que este año 2023 tomemos un compromiso primero de buscar tu rostro, de buscar tu presencia, de estar juntos, de ayunar, de orar, de buscar tu dirección. Señor, esto no es una empresa, es un organismo vivo que dirige el Espíritu Santo, del cual somos parte. Hay jóvenes, hay niños, hay adultos, pero hay un pueblo, Señor, afuera que no te conoce, que está muriendo sin ti. Gracias por este día. Este año 2023 te pido, Señor, que nos guíes, nos dirijas. Úsanos como iglesia, úsanos como pueblo. Señor, queremos que Orotina te vea a través de nuestras vidas. Que la iglesia Betel cumpla el plan y el propósito tuyo para el cual tú la sembraste en esta ciudad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Que pasen un excelente día y sigamos orando por todas estas peticiones que tenemos, como Raquelita y otros, pero también reflexionemos qué va a pasar. Que Dios me los guarde.